Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del programa. Seguimos con nuestro compromiso férreo para mejorar las comprensiones. Actualmente uno no puede transitar el mundo solamente con un fluir cotidiano de que uno va a trabajar y vuelve a buscar pega o hacer una cosa, dejar a alguien y volver a hacer las compras y volver. Lo que está pasando en el mundo requiere atención, requiere reflexión, requiere comprensión. De lo contrario vamos a seguir siendo llevados de un lado para otro según las conveniencias de turno. Como ciudadanos, como seres humanos, tenemos que hacernos cargo de nuestro vivir y de nuestros aspectos más profundos. Tenemos que comprender lo que está pasando y ser capaces de predecir el futuro lo suficiente para ver las implicancias de nuestras decisiones. Por tanto, vaya de nuevo la invitación a comprender, a reflexionar, a conversar, a informarse y dejar un poquitito el ego de lado y abrirse y dejarse tocar por las opiniones divergentes y las convergentes. Y para conversar sobre el mundo, Latinoamérica, Chile, el barrio, la casa, lo intersubjetivo, lo subjetivo, tenemos nuevamente a don Eduardo Artés. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nada, a disposición para que poder entregar algunos elementos. Mira, cómo estamos viendo nosotros la realidad a nivel nacional e internacional y cómo estas, de cualquier manera, se juntan y dicen relación con el diario vivir concreto de cada uno. Así es. Es bien interesante eso que tú señalas porque durante mucho tiempo, no podría decirlo en tu caso, pero muchos ciudadanos, los cuales yo también en algunos aspectos me sumo, vivimos toda la contingencia con una sensación como de lejanía y de, en psicología se usa el término como desesperanza aprendida, que básicamente esta sensación de la creencia de que haga lo que haga, nada cambia, y todo es impredecible, por tanto uno queda como que se anula a sí mismo de la contingencia. Y este programa lo que quiere es agarrar el cable y volver a enchufarnos en lo que está pasando. Ahí aprovecho a hacer el gancho. ¿Qué está pasando con UPA? Con UPA. Mira, UPA hoy día se ha fortalecido a nivel nacional. Es un partido que existe independientemente si está en los registros o no en los registros. Además está constituido por distintas organizaciones. UPA más bien es un instrumento que actúa en el plano electoral fundamentalmente, pero hay organizaciones sindicales como Dignidad Obrera, está el Partido Comunista Acción Proletaria PCAP, está el Frente de Mujeres por la Refundación de Chile, también la CEP, la Corriente de Estudiantes Populares, que tiene presencia en universidades, liceos, etc. ¿no? Hay movimientos de pobladores, inclusive estamos hoy día con un programa bastante ambicioso. Pretendemos llegar a finales de abril a un encuentro nacional de todo y todas las que luchan para analizar, digamos, el periodo y poder tener una plataforma, no un programa, una plataforma unitaria con una cantidad de puntos que nos permita enfrentar el periodo y con algún grado de articulación. ¿Ya? Eso, mira, yo he estado en gira, he estado por Chillán, Concepción, Temuco, Quiepe, estuve ahí en algunas comunidades donde hay un trabajo bastante interesante. También, bueno, Valparaíso, Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué, etc. He estado acá en, ¿cómo se llama?, Coquimbo, La Serena, Rancagua, ¿no? Pichilemu, en fin, hemos estado y en todos lados hemos tenido muy buena recepción y realmente encuentros macizos, porque en Chile existe izquierda que no se ve representada, ojo, con la nueva administración que va a entrar en la moneda, para que vamos a nombrar a la que sale, claramente, claro. ¿Ya? Pero no ve que aquí hay un proyecto de izquierda ni mucho menos. Entonces, muy importante la reconstrucción de la izquierda hoy día. Hoy en día, ¿cuáles son los puntos de encuentro, de desencuentro, o de graduaciones o de ponderaciones con la futura administración versus todas las organizaciones que tú señalas que configuran un movimiento, entre comillas, una fuerza, una intención política? ¿Dónde están los principales desencuentros o encuentros, o dónde están las ponderaciones diferenciadas? Mira, el desencuentro principal es que nosotros sí tenemos un proyecto país, ¿no? Nosotros hablamos de refundar Chile. Patria nueva, popular, perspectiva socialista. Entendemos que es un proceso.
vamos en marcha hacia allá. Entonces participamos en el debate, participamos en las manifestaciones, participamos en el sindicato, la junta de vecinos, la organización territorial, juvenil, etcétera, etcétera, y también en las elecciones. Pero no una de ellas va a ser la que va a resolver el problema, sino que es una acumulación y un camino hacia allá. Y es lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, la nueva administración es una administración de continuidad del modelo, es una administración que llega hoy día para darle gobernabilidad, ¿no?, al modelo. Usted ve, por ejemplo, la relación que tiene con una serie de personajes que han estado participando en distintos gobiernos anteriores, en el plano de la economía, relaciones exteriores, a donde usted quiera. Algunos que incluso, por ejemplo, han tenido un papel destacado en algunas cuestiones que han sido bastante contradictorias, por decirlo menos, desde el punto de vista de la unión pública, como el caso de la Universidad Arci, como es el caso del CAE, ¿no? Y bueno, tenemos Mario Marcel ahí como el presidente de la República, porque de verdad quien manda en el país es el ministro de Hacienda. Luego ahí en esa pirámide están a los lados los ministros de Economía, Obras Públicas, Agricultura y toda la parte dura, por decir así. Y luego vienen los otros ministerios, que no es por despreciar, nosotros seríamos los que menos despreciaríamos, digamos, pero el Ministerio de Bienes Nacionales. Pero valga la lucidez de tener un diagnóstico adecuado de la realidad sin emitir juicios de cuál es más o cuál uno preferiría o no, pero constatar la realidad. Esa es la como realidad concreta. Es lo más adaptativo que disponemos. Entonces, una vez que asume, por ejemplo, Mario Marcel, ¿qué hace Sutil? Sutil dice, estamos ok, no hay ningún problema. El dólar baja y se estabiliza, ¿ya? Y los empresarios, todos felices. Entonces, ese es el elemento esencial. Lo demás, pueden haber algunas cuestiones de cambiarle el nombre a una calle, ponerle el nombre de alguien que se lo merece, sin lugar a duda, porque ha tenido una actitud progresista, de izquierda, pero más allá no va a pasar. O sea, esa es la realidad. Y en lo internacional, bueno, vemos nosotros ¿cómo se llama?, a Boris, ubicado en la misma política de cómo se llama de Piñera, pero exactamente en la misma. Se alinea con las orientaciones generales de Estados Unidos, frente a Venezuela, frente a Nicaragua, frente a Cuba, frente a China, lo cual es muy grave, ¿eh? Para el caso de Chile y para los países chicos como nosotros es muy grave. Sería bueno, a lo mejor vamos a conversar sobre asuntos internacionales, pero es muy grave, dado el hecho de que hay una crisis internacional muy dura, ¿no? El mundo es multipolar y la lucha, digamos, por tener la zona de influencia está muy fuerte. Y en esa contradicción, lo peor que puede hacer un país chico, alinearse con uno, porque ahí no puede respirar. Y si le va mal a ese uno, va a pagar las consecuencias y va a perder la posibilidad de haber adquirido un poquito de independencia y soberanía. O sea, lo que hace la política de Piñera ha sido errada, pero continúa en el mismo camino errado la de Boris. En el mismo camino errado. Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en esta contradicción tan fuerte que se da entre grandes potencias como es Rusia, China, Estados Unidos, Irán, en fin? ¿Ya? ¿Qué hace un país chico como el nuestro? Es el momento de aprovechar esas contradicciones, negociar en mejores condiciones con uno y con otros, poder respirar, poder tener un grado de soberanía, ¿no?, de industrialización, de vida civilizada, de tener un proyecto país y no estar al vaivén de uno u otro. Te quiero hacer una pregunta ahí. Muchas veces es difícil navegar aguas que parecen ser contradictorias, porque por una parte hay ciertos sectores de la sociedad que buscan como señales más claras, como que no, pues usted o es de derecha, izquierdo, al centro o amarillo, y empiezan como los cuestionamientos de que no te puedes ir mucho para allá ni mucho para acá, o tenés que irte completamente para allá o completamente para acá, pero las comprensiones del mundo dan cuenta que uno tiene que tener cierta cintura de saber dónde está también la propia conveniencia y hasta dónde puede ceder, dónde están los márgenes de la cintura, porque
claro, uno podría decir, no, es que entonces yo voy en contra del imperialismo norteamericano, o alguien diría, no, yo voy en contra del imperialismo chino. Pero la verdad, como tú señalas, dice, uno tiene que saber dónde están las oportunidades de este juego que están jugando ellos, donde nosotros estamos en algún subcuadrante pequeñito, quizás donde está el cobre, que los chinos, si nos quieren cerrar la llave del cobre, nos desestabilizan. Pero, ¿cómo uno puede gobernar si hay tensiones por todos los lados? Mira, lo primero tienes que tener un plan de desarrollo del país. Y con ese plan tú vas al encuentro con los que son más amigos y con los que no son tanto, inclusive enemigos. Pero vas con un plan, vas con un proyecto. Yo, por ejemplo, creo que China no es una potencia imperialista, pero me parece extraño que, por ejemplo, uno vaya al supermercado y compre ajos chinos. Y yo considero de que lo que debe potenciarse en forma increíble es la producción de ajo a nivel nacional. Tenemos tierra, hay campesinos, están todas las condiciones, ¿no es cierto? No es un cultivo de tan alta complejidad, ni mucho menos. ¿Te fijas? Entonces, son cosas que indiscutiblemente uno tiene que tomar en cuenta si tú tienes un plan de desarrollo país. Me parece, perdón, que te interrumpa, me parece súper interesante la forma en que tú lo reconfiguras la pregunta o reconfiguras la indagación, porque finalmente si uno agarra ese reencuadre y dice, es que la pregunta no si yo me voy con las conveniencias de tal o tal, sino que yo definiendo mis propias conveniencias salgo al mundo a encontrar dónde prosperan mejor y con quién, en un equilibrio precario, dificultoso, pero así es, o sea, parte tú de ahí. Tienes que tener una política de soberanía e independencia nacional. Los trabajadores y los pueblos necesitamos eso. Necesitamos industria nacional propia. Por ejemplo, cuando una de las iniciativas, tres iniciativas sobre el cobre entraron a la convención, ¿ya? Son nada más que iniciativas, no significa de que se hayan aprobado. No tienen que discutirse. Tienen que discutirse y ya con un 3/3. 2/3. Perdón, 2/3. 2/3. Ahora tenían nada más que la mitad más uno en las comisiones, ¿no es cierto? Entonces pasó ese trámite, ahora viene lo otro, y ahí viene lo difícil, ¿no? Pero el cobre, el litio, etcétera, debiera ser chileno. Nacionalizarlo y mira, tenemos expropiarlo, porque creo que también hay una polémica a propósito de una declaración de una constituyente, de decir, tú no puedes nacionalizar lo que ya es chileno, tú puedes expropiar. Se puede llamar expropiar, podría ser, mira, si tú sacas la cuenta cómo se lo han robado, todavía no están debiendo. ¿Ya? O sea, yo creo que tiene que pasar a manos chilenas el cobre, el litio, etc. Hoy día estamos viviendo un momento histórico en el país increíble. Podemos despegar o quedar en la miseria. ¿Ya? La electromovilidad es un elemento principal y para ahí hay dos elementos, el litio y el cobre. Y el que tiene más litio en el mundo, Chile. El que tiene más cobre en el mundo, Chile. O sea, o nos ponemos las pilas ahora o simplemente vamos a ser un país fallido incluso. Eduardo, ¿cómo ves tú esta tensión que se da un poco en la ciudadanía cuando se abordan estos temas? Porque por una parte es bastante comprensible lo mismo que tú señalas, o sea, si nos farreamos el momento histórico de recursos que son finitos, porque en algún momento si nos devuelven esto o empezamos a beneficiarnos más agresivamente de eso, que va desde una mejor negociación hasta una nacionalización o expropiación, ya habrá que reflexionarlo, qué sé yo, pero de alguna forma si no tomamos esos recursos para desarrollarnos ahora, la oportunidad no va a estar para siempre tampoco. Mira, en ese punto estamos bien. Yo creo tal es así que hay un tema que es central. El litio, que es muy importante para todo lo que es esto de la electromovilidad, le ha salido un competidor, que es el sodio. Ya en China se están fabricando baterías con sodio. No tienen la misma cualidad, la misma potencia que tiene el litio. Sin embargo, la batería A es inferior a la batería B y los chinos le van aplicando tecnología, conocimientos, cambios, qué sé yo, hasta que la pueden acercar a lo que es el litio.
Y ahí sí que nos quedaríamos con un problema muy serio. De hecho, históricamente ya nos pasó con el salitre y el salitre sintético, ya nos pasó una vez en la historia. Claro, sí. Ahora, hay que aprender por lo menos la historia. Entonces es el momento de tomar esos recursos. Fíjate que hace una semana atrás, Obrador, que no es ningún izquierdista, el presidente de México, es un hombre que tiene que tener un lenguaje independicista, porque a la hora que tiene un lenguaje no independicista, Estados Unidos se los come a todos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, él recordaba que desde los años 40, por ejemplo, ellos son dueños del petróleo, con Lázaro Cárdenas. Y ahora van a invertir en la empresa nacional del litio. Ellos también tienen litio, no en la cantidad que tiene Chile, pero tienen. Y también había unos enjuagues para que algunas empresas privadas norteamericanas se hicieron cargo. Y Obrador, que no es un izquierdista, para nada, pero entiende que para el desarrollo de México, para la soberanía, para la independencia, ¿no? Necesita esos recursos necesariamente. Y por otro lado hay un solo elemento, pues, si quienes nos están viendo saben perfectamente cuánto pone Codelco al erario nacional y cuánto ponen las empresas privadas, tanto extranjeras como nacionales. Codelco tiene el 25%, 24, 25% de toda la propiedad, ¿ya? Y los otros tienen el 70 y tanto, que una parte la tiene la ENAMI, que son las pequeñas y medianas empresas, pero el 70 y tanto tiene el resto. Ponen la misma cantidad prácticamente. Uno con el 70 y tanto y el otro con el 25. Es decir, si ese 70 y tanto pasara en manos del Estado, aumentaría evidentemente la cantidad de recursos, ¿no? Para la salud, para la educación, para tener plan de desarrollo y tener una identidad de país, un país civilizado, un país, digamos, que tengamos un norte, porque hoy día Chile no tiene norte como el resto de América Latina. Sí, es muy gravísimo lo que está sucediendo, hoy día América Latina no tiene norte, ¿ya? Y yo creo que eso, no es que uno esté con la teoría de las conspiraciones, ni mucho menos, pero hay alguien que le interesa que nuestros estados sean estados fallidos, ¿no? Y que la droga nos reviente. Mire usted cómo ha pasado. Argentina, 23 jóvenes se envenenaron con droga. Bueno, Colombia, donde hay 20 bases militares norteamericanas, está la DEA, etc. La mortandad es diaria de personas a balazo limpio. Traslada eso a Ecuador, etcétera, etcétera, y ya ha llegado a Chile. Hace pocos días, hace 2 o 3 días, y cambiaron a la penitenciaría un narcotraficante famoso, ¿no? Que llevaba 2 meses y tanto en la clínica Las Condes, clínica ligada a los intereses económicos del actual presidente de la República, señor Piñera, y que uno de sus directores cercanos en el tiempo fue Mañalich, también ministro de Piñera. Entonces, hasta dónde el narcotráfico empieza a penetrar todo y te convierte a los países en países inviables. Y en ese momento, las grandes potencias extranjeras, fundamentalmente imperialistas, hacen su agosto. ¿Por qué? Porque no tienen un Estado que le dice, hasta aquí nomás, pues, esto es nuestro y está en nuestro beneficio. Lo que hicieron con Libia y Irak, y lo que han tratado de hacer con Siria, pero con Siria no han podido. ¿Te fijas? Es bien interesante. Me gustaría profundizar un poquitito, porque si bien uno mira el mundo y se da cuenta que el mundo, a ver, cómo calibrar mis declaraciones, hay un componente muy deshonesto, abusivo, de engaño, de intereses geopolíticos, de que las guerras por la democracia no son más que una charada para ver que por aquí pasa el oleoducto de gas y me interesa, o para tener un control sobre tal paso. Entonces uno dice, no podemos seguir viviendo pensando que el mundo es una taza de leche y que la bondad va a hacer que prosperemos. Uno tiene que tener la suficiente lúcida desconfianza y también para entender que si nosotros no aprendemos a jugar en los grises, nos vamos a quedar, no nos vamos a desarrollar jamás. Es más, si es cierto, y que hay harta evidencia de la conveniencia de desestabilizar gobiernos, de quitarles poder, de enflaquecer el poder del Estado para que no haya contrapeso para el avance de los capitales.
que uno podría decir, ya, cuánto más, cuánto menos, ya, pero yo creo que a esta altura negarlo ya sería como un poco insostenible. Pero justamente ahí aparece un poquitito, algunas como miedos idiosincráticos, productos de toda nuestra historia, de cómo nos han formado, cómo nos han, los medios de comunicación nos han mostrado las lógicas del mundo. Es como, sí, tienes razón, hay que aprovechar los recursos para desarrollarnos, como lo haría cualquier país capitalista también, ahora con un componente más ético obviamente, no podemos caer en un estado completamente capitalista porque nos haríamos nosotros mismos lo mismo que nos veníamos haciendo. Pero ahí aparece el miedo de decir, ya sí, pero es que no es tan fácil, cómo se hace, cómo no morir en el intento, y quién va a conducir este proceso. De ahí empieza un poquitito la segunda derivada que dice, pudiendo estar de acuerdo en la conveniencia para que nos desarrollemos por el bienestar de todos, aún así nos queda todo el gran capítulo de decir, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo ves tú ese capítulo? Mira, ya que estamos hablando del cobre, 1971, 11 de julio, se nacionaliza el cobre. Anteriormente con Frei Montalva existió un proceso que se llamó chilenización. Con Salvador Allende se llamó nacionalización. Se nacionalizó haciendo un estudio exhaustivo, digamos, de todo lo que habían sacado, y al final no estaban debiendo hablar, ¿ya? Y tuvieron calladito mejor arreglar eso y quedó en manos chilenas. ¿Cuál era el griterío que había en ese momento? Vamos a quebrar, no hay experiencia, el Estado se va a robar todo, o los administradores del Estado no va a llegar a la gente. Y que fíjate que fue todo al contrario. ¿Por qué? Porque los trabajadores son chilenos, los técnicos son chilenos. De tal forma que una vez que se nacionalizó, se aumentó la producción. Incluso se ahorró muchísimo en métodos de producción, a partir de innovación hecha por ingenieros chilenos, que tienen una gran capacidad en Chile. Hay muy buenos ingenieros en Chile, sin duda. ¿Ya? Inclusive exportamos ingenieros para otros países que son de producción Somos minera. altamente reconocidos en la industria minera en el mundo. Aquí hay una base muy fuerte en eso. Así que hay que tomar en cuenta eso y tenerle confianza. Y hay también tener confianza del espíritu patriótico de ellos. Y fíjate con las innovaciones que hicieron inclusive trabajadores, ojo, ahorraron una cantidad enorme, ¿ya? Y produjeron mucho más. Eso te demuestra que es posible. O sea, es mentira de que no es posible. Y que si hoy día, como digo, tuviéramos nosotros todo el cobre en nuestras manos, tendríamos 4 veces más ingresos que lo que tenemos. Te voy a dejar plantear una pregunta para la vuelta de los spots comerciales, que tiene que ver con un poco este miedo que dicen como, sí, pero es que aquí hay tratados de libre comercio, que aquí nos van a demandar, que aquí vamos a tener que indemnizar a todo el mundo, que vamos a generar tensiones con potencias internacionales, como una forma de, en el mejor de los casos, de alertar un riesgo y una complejidad. Ahora, correcto. Eso no necesariamente detiene el avance, pero sí te da una lúcida de decir, bueno, si vamos para allá, tengamos la honestidad de decir, vamos a tener complicaciones aquí, complicaciones acá, vamos a tener que hacer por aquí, hacer por acá, y eso te va despejando un poquitito, pero también desnuda que no hay avance simple en nada que tenga que ver con recursos ni nuestros ni en nadie los va a querer soltar, porque esos recursos tan valorados también son bien valorados por los que se los están llevando. ¿Y de qué manera? Entonces, dejemos ahí un poquitito la pregunta de los riesgos y vamos y volvemos en unos minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer
a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio. Compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias, Regio, por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta, estamos teniendo una interesante reflexión sobre los caminos de Chile refloto las palabras de Eduardo Ortés, que tiene que ver con que primero que todo, o quizá dentro de las primeras cosas, tiene que ver con un proyecto país que vele de forma inclusiva por los chilenos, por todos los que vivimos en esta tierra, porque es plurinacional, con inmigración y con todo. Pero creo que si no tenemos un proyecto país, ¿cómo vamos a salir o ser capaces de entender qué es bueno, qué es malo, qué es mejor o qué es inadecuado o adecuado? Así que vamos a seguir indagando un poquitito con Eduardo Ortés. Un gusto nuevamente de tenerte acá en el programa. Entonces, ¿cómo ves esto? Porque justamente antes de irnos a los spots, veíamos que tiene mucha razón. O sea, es bastante evidente y conveniente de entender que los recursos son finitos y que si no les damos uso adecuado en grado, proporción, control, lo que fuera, nos vamos a farrear una oportunidad que es finita. Así es. Y si no lo hacemos ahora, quizá no lo vamos a hacer nunca. Entonces ahí uno pudiera decir, ya, tomando en cuenta cómo está el mundo, creo que sería bueno ser un poquitito más, querer y desear un poquitito más los recursos y valorarlos para darle un buen uso. Hasta ahí yo creo que tenemos un punto de perspectiva. No lo vamos a complejizar más, si no, no vamos a avanzar. Pero luego viene ya, pero eso, ¿cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿En cuánto tiempo lo hace? Nos va a traer consecuencias, se van a vengar, se van a fumar los capitales, Chile se va a destruir, la cesantía va a asolar al país. ¿Cómo ves el cómo? Mira, con el cómo yo creo que hay que sacarse ese cuco encima, ¿ya? En primer lugar, Chile tiene la particularidad que tiene el 45% de los recursos de cobre a nivel mundial. El desarrollo de las potencias, China, Japón, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, requiere de nuestro cobre. De hecho, en Japón, por ejemplo, vende cobre refinado y lo refinan ellos. Y también Alemania, y no tienen cobre. El cobre viene de acá. Alemania tiene un resto de cobre, pero no Japón. Entonces, necesitan nuestro cobre. Hay una cantidad de gobiernos entreguistas que han hecho negocios, digamos, por el lado y en definitiva se han llevado a precio de huevo nuestros recursos. Eso no puede seguir pasando. Tenemos que colocar un precio justo. Y el precio justo seguramente las grandes potencias los van a pagar, porque lo necesitan o si no detienen su desarrollo. A ver, la industria armamentista norteamericana, que Estados Unidos, una de las cosas que ha estado toda la vida en guerra, de sus 200 años de vida, ha tenido apenas 10 años que no estaba en conflicto. Y ahora al parecer está a punto de iniciar de estar, otra. porque siempre, entonces, ¿qué le significa eso? Constantemente estar aumentando la fabricación, la ferretería de armas, en fin, todo tipo para matar seres humanos. Pero el cobre ahí es muy importante. Es decir, es imposible que digan, no vamos a hacer negocio con ustedes. Eso hay que sacárselo a la cara. Por lo demás, no solamente existe Estados Unidos, existe China. Ya China es la cuarta parte de la humanidad y es la primer potencia económica. Y China, estoy seguro, porque ya lo he hecho con países africanos y con inclusive países asiáticos, ha ¿cómo se llama?, reescrito sus convenios de acuerdo a nuevas necesidades de los países. Incluso hace poco le condonó toda la deuda externa que tenían los países africanos con China. China se la condonó de una. ¿Ya? Ojo, Chile está llegando de deuda pública 130.000 millones de dólares, es gravísimo. Ojo con eso.
Cuidado con que van a pedir después al Fondo Monetario Internacional y nos ponen la soga al cuello. Pero siguiendo con aquello, tenemos la India, que también es una tremenda potencia que requiere cobre. Hoy hay potencias menores como Pakistán, que requiere cobre. Uno pareciera ser que tiene un solo mercado, comprador, claro, como cautivo. y no es así. Nuestros volúmenes de más están para entregar. Y negociar, pues si queremos vender, y ellos saben que tienen que mejorar las condiciones de compra y de adquisición de lo nuestro. Inclusive lo nuestro, entregarlo no en forma bruta, sino que entregarlo elaborado, procesado. Fíjense ustedes que se dice que nosotros podríamos producir la mitad de cobre que producimos, y si lo vendemos procesado, refinado, procesado enseguida partes y piezas, inclusive la nanotecnología en cobre significa aumentar de tal manera que con la mitad podríamos estar ganando 7 veces más, con la mitad de la producción, y mantener las reservas para seguir existiendo muchos años. Qué interesante lo que tú señalas y la visión que tú señalas, porque es como bien curioso, por lo menos me llama la atención, que siendo un país neoliberal, que nos han bombardeado con principios capitalistas, algunos buenos, malos, adecuados, inadecuados, según el momento, el contexto, todo lo que tú quieras, pero de alguna forma pareciera ser que cuando Chile tiene que hablar de capital o de ganancia, tenemos que hacer el padre Hurtado, dar hasta que duela. Porque finalmente uno diría, bueno, si nos han educado en buscar la mayor ganancia posible en todo, eso como que funciona para todos menos para el Estado. Entonces, oye, pero si aquí lo que tenemos que, partiendo por tener negociaciones más agresivas para obtener mayores beneficios de todo lo que hacemos, que es un principio capitalista básico, neoliberal básico, pero pareciera ser que cuando lo queremos empezar a hacer, eso es sacrilegio, porque eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, aquí nos han educado, entre comillas, socializado, para buscar el éxito, el negocio, la rentabilidad, la oportunidad, el oportunismo, pero no se puede usar cuando se tiene que usar. Hay un problema. Tenemos un sector dirigente de la élite dirigente del país que es muy antipatriota. Yo creo que muchos se sentirían felices de haber nacido en Inglaterra, en Alemania, Estados Unidos, etc. Les molesta que el pasaporte diga que es ciudadano chileno, ¿ya? Y prueba evidente lo que ha pasado con Andrés Halaman, que es, ojo, un motivo en cualquier lugar del mundo para ser detenido, procesado por traición a la patria. Porque el cargo de canciller, y esto para ejemplizar lo que tú estás diciendo, es tan importante, ¿no?, que no puede alguien decir, mire, ahora me contrató otro Estado para que yo me ponga a cargo, de acuerdo a los intereses de ese Estado, de toda la política hacia Iberoamérica. ¿Pero de qué estamos hablando? Señor, usted es canciller chileno. Incluso la ley debería prohibirle a usted, ya por lo menos en 5 o 6 años o más, de tener un cargo, digamos, en otro Estado, porque estuvo en el Estado chileno. ¿Cómo sabíamos para quién estaba trabajando usted? ¿Qué es esto? Cada Estado, como es natural, y no hay que colocar, digamos, no voy a decir nada, digamos, que esté fuera de la realidad, tiene sus propios intereses. Inclusive Estados amigos tienen contradicciones y intereses distintos. Entonces, cuando un canciller, un presidente de la República, debe obedecer exclusivamente a los intereses de su país. Y tenemos un presidente de la República que, faltando un mes para dejar el cargo, toma 15 días de vacaciones. Uno no sabe cómo leer eso, porque dice, o no le importa al país, o está tan seguro que todo es la continuidad, porque la verdad que a partir de un mes más, él puede tener un año sabático o el resto de la vida, si además con los recursos que tiene puede no trabajar un día más. Nada lo estaría urgiendo con desesperación a tener estos 15 días ahí en la playa, porque si no, no va a tener esa posibilidad nunca. No es el caso. Yo creo que a estas alturas del partido... Entonces, perdón, ahí tenemos el problema. ¿Por qué esta gente negocia pésimo? Porque no se siente chileno. Porque ¿cómo tú puedes entender cuando va Piñera
y se sienta con el presidente norteamericano, Donald Trump, y le muestra la bandera norteamericana y le dice, mira, y Chile está incluido en la bandera. O sea, a mí me dio vergüenza. Es vergüenza, yo digo. Vergüenza, sí, como ciudadano me dio vergüenza. ¿Se fija? Entonces, si el presidente de la República siente orgullo de hacer aquello, ahí está claro por qué en la negociación a la hora de defender nuestros recursos naturales, que es de todos los chilenos, que es para Chile, y esto no es ser chauvinista, no es ser ponerle el pie encima a nadie. Cada país debe defender lo que es suyo. Es que justamente ahí donde lo que te voy a señalar es que hasta cuándo nos confundimos con la pregunta de qué intereses se están transando. Es bastante evidente que mientras mayor monto de plata o de valor o de rentabilidad haya, menos representación hay de los intereses sociales o nacionales versus los particulares. Es que ya yo creo que tenemos que tener ya claridad de decir las cosas como son. O sea, ahora que Alamán, con todo lo que viene para allá, trabaje para el gobierno de allá, la pregunta, ¿usted cree que él va a compartir información estratégica del gobierno o la va a privar por ética? Claramente que le va a hacer un informe a todo color de todo lo que quieran para eso lo contratan, para ojalá para escalar más para arriba. ¿Sí? Eso tenemos que mirarlo y decirlo con toda la claridad. Si la evidencia es mucha para seguir sospechando que esta es una cosa ética, que en realidad él está... Nada, o sea, es bastante evidente que está por la propia, va por la suya, va por su desarrollo de carrera, por su plata, por su familia, por sus socios, qué sé yo. Pero es que si no tenemos esa lectura del mundo, todavía seguimos con una hélice en la cabeza, esperando que alguien negocie en atención a... Si eso no va a pasar. El problema que pasa, que en los países como los nuestros, países pequeños, los sectores dominantes no tienen conciencia nacional, no tienen conciencia de país. Ellos van al vaivén de la bolsa, del mercado de Londres, lo que pasa en la bolsa de Nueva York, lo que pasa acá, pasa allá, ¿ya? Pero no tienen claro un objetivo. Mira, este es el Chile que tenemos que ser de aquí a 20 años más. Vamos a tener este nivel de instrucción, vamos a tener solucionados estos problemas, para esto vamos a trabajar. Ellos no tienen eso. Claro, y justamente es en ausencia del proyecto país que tú señalas, porque si no está ese proyecto país, uno no puede hacerse la pregunta de qué tan conveniente es esta decisión o esta negociación para este objetivo. Ahora, si tú en vez de un proyecto país tienes un proyecto familiar, de societal, corporativo, la pregunta es, ya no tiene nada que ver con el país. Tiene que ver con cuánto esto me ayuda a mí como corporación, como socio, como empresa, a alcanzar el sueño que yo tenga de jubilarme o de comprar el mundo, lo que fuera. Entonces las preguntas están trastocadas y eso es evidente, es evidente. Bueno, ahí donde está el tema y ahí la pregunta que uno se hace. Por ejemplo, el actual o el presidente que ingresará a la moneda, Gabriel Boric, tampoco está por nacionalizar el cobre. Ese es un tema. Por cierto, Mario Marcel menos, que es ministro de Hacienda. El aparato económico no está en esa parada. Vamos a ver cómo sale entonces en la convención, ¿ya? Y de qué forma, digamos, las organizaciones, tales como la Federación de Trabajadores del Cobre, la Confederación de Trabajadores del Cobre, etcétera, los sindicatos en general, que en la expresión, ¿cómo se llama? Ellos plantean de que sí, están por la nacionalización, ¿ya? Y por su efectiva industrialización. Sin embargo, uno nota, y yo por favor no quiero agarrarme con ellos, ni mucho menos, una mayor, una ausencia de posicionamiento, porque ellos tienen la llave maestra para decir, mira, esto tiene que ser acá. ¿Ya? Ellos tienen, pues, es distinto que pare, por ejemplo, por decirte, los estudiantes secundarios. Sí, es heroico lo que tú quieras, los cabros pelean contra el CAE, las mejores condiciones para estudiar, lo que tú quieras, pero pueden estar un año peleando. Pero si para la gran minería y dice, nosotros queremos esto para Chile, para una semana, y es suficiente para que se cumpla. Entonces, el llamado siempre es a los trabajadores que tienen mayor responsabilidad por la importancia que tienen en la cadena de la producción, a jugársela. En este caso, con la que pueda salir de la convención, para que el nuevo gobierno también se vea obligado a aceptar, digamos, esta posibilidad de que realmente lo nuestro sea nuestro. Y ojo, y no te estoy hablando solamente
de propiedad estatal, ¿no? Porque hay mediana minería, pequeña minería, etcétera, etcétera, que debe ser auxiliada desde un punto de vista tecnológico, científico, para mayor producción y mejor estándar de producción y, por cierto, de ganancia por los propios dueños o las cooperativas que se formen, qué sé yo. Porque claro, Chile no está hoy día en una condición de pasar de una a la propiedad social sobre todos los bienes de producción. No, aquí por un largo tiempo va a existir propiedad privada, capitalista, etcétera, etcétera. El problema es que está dentro de un plan de desarrollo de país o está por la libre haciendo negocios como ellos quieran. Si el hacer negocio no se puede prohibir durante a lo mejor 50, 100 años, no tengo idea cuánto nos vamos a demorar. No tengo idea. Pero lo que sí es claro, que tiene que estar eso bajo una dirección. No puede ser que alguien diga, mira, yo voy a construir viviendas porque gano plata nomás. Sí, está muy bien que gane plata, si aquí no hay problema. Pero nosotros tenemos un plan de la cantidad de viviendas, las condiciones de las viviendas que tienen que tener, etcétera, donde incluso deben de ser colocadas de acuerdo, no como lo dice el mercado, sino como una planificación nacional y objetivos nacionales hasta de soberanía. Necesitamos construir fábricas, por decirte, en Aysén, a lo mejor en Arica. Entonces yo voy a poner, sí, pero las voy a poner ahí. Y te vamos a dar algunas hasta facilidades para que puedas hacerlas ahí y no hacerlas acá. Pero para eso tienen que tener un plan. Y no puede ser que el vaivén del mercado, ¿no? O sea, los chinos tienen una forma que ellos dicen que ellos tienen al mercado en una jaula de oro. ¿No? El mercado dentro de una jaula de oro que lo manejan ahí. Y se mueve el mercado, y todo. Pero no lo dejan que haga y deshaga, porque si no, no tendrían un norte como país. Y no tendrían sacando, por ejemplo, 800 millones de habitantes de la pobreza, alcanzando niveles determinados. Porque hay una planificación, hay planes quinquenales dentro de la República Popular China. Y no quiero decir que vamos a copiar eso, pero tenemos que estudiar todas las cosas. Entonces, tenemos que tener un plan. Si lo que tenemos hoy día, estimado, es que no tenemos nada. Claro, que también replica un poco, no sé si lo conversábamos durante el spot, pero esto de la conveniencia geopolítica, de desestabilizar, de antagonizar, bueno, por ejemplo, aquí se habla mucho del duopolio. Entonces, bueno, pero ¿cuáles debieran ser las condiciones para que emergiera un proyecto país? Tendrían que darse ciertas condiciones que yo no observo. De partida, cuando hay duopolio, tiene que haber un quiebre. Correcto. Porque esa es la dinámica del duopolio, es que los buenos, los malos, porque hay un quiebre. Pero no hay un nosotros, es un nosotros y ellos. Para tener un proyecto país tiene que emerger un gran nosotros primeramente. Y para llegar a ese gran nosotros tenemos que atravesar todo el valle de los espejismos, porque acá hay puras engaños, falsedades, confusiones, actos teatrales, cosas para las cámaras, que impiden que nosotros logremos acceder o fundar las condiciones que posibilitaran lo otro, porque hoy en día parece que es como, o es el proyecto de la derecha o el proyecto de la izquierda. Pero nuevamente replica como que si no fuéramos lo mismo. Hay diferencias, es inevitable, es lógico, es esperable. Pero tiene que haber un mínimo común. Y de ahí para arriba. Claro, es que la institucionalidad se ha protegido de tal manera ya para reproducirse ellos mismos. Por ejemplo, hoy día quedamos como 12 partidos ilegales. Si tú analizas, cada partido tiene un peso real y una injerencia en los asuntos internos del país. Incluso algunos de ellos, como el PRO con Marco Enrique, llevó un candidato a la presidencia, y como Unión Patriótica también, en el caso mío, llevó un candidato a la presidencia. ¿Ya? Sacamos un porcentaje de votos, que podrá ser cerca del 2%, que esto, pero es un porcentaje de chilenos que está ahí. Pero sin más ni menos te dicen, ustedes ya no existen, y te borran. Por secretaría los anulan. Se acabó. No es, por ejemplo, que te digan, mire, sí, pero ustedes podrían seguir, pero tendrían que pasar por estos otros pasos, en fin, nada, tú desapareces nomás. Está todo hecho para los grandes grupos de partidos. Ellos llaman que con eso dan estabilidad. No, dan estabilidad a los grandes negocios, pero estabilidad en las pinzas,
porque el levantamiento de 2019 fue incluso sin partidos. Entonces no es verdad. Y los partidos pequeños tenemos una influencia, pequeños en cuanto a la votación en un momento determinado, una influencia determinada en organizaciones sociales, de que sí se movilizan. Movimientos No Más FP, los estudiantes secundarios, universitarios, pueblos originarios, etcétera, que sí se movilizan y tienen una opinión. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esta tendencia a impedir, ¿no es cierto?, de que emerjan posiciones distintas, es simplemente para mantener el monopolio del poder. ¿Ya? Y eso le da un carácter antidemocrático al país. Eso no lo ayuda en un proceso de democratización, ¿no? Nosotros decimos que democratizar para avanzar hacia la refundación. ¿Ya? No ayuda en absoluto. Sí, a mí me da mucho la atención el uso del lenguaje en la esfera social, porque pasan muchos como falacias o, por ejemplo, cuando tú señalas que estos partidos políticos ayudan al orden. Eso es parcialmente correcto, parcialmente. Entonces uno no podría decir que está equivocada la declaración, pero sin embargo, al no indagar en aspectos o matices como el que tú señalas, de que estamos entendiendo estabilidad como que las grandes operaciones económicas mantengan un encuadre conocido y respetado, de ahí un reduccionismo, porque eso también es parte del orden, pero no lo es todo. Pero justamente lo que no se señala en el lenguaje no se empieza a ponderar, porque claro, hay estabilidad en los negocios, sí, porque los tratados se respetan por la razón o la fuerza, por lo que fuera, pero no puede haber orden si mucha gente se siente que están abusando y se sienten permanentemente engañados y además con la sensación de que nos están robando. Entonces, ¿cómo va a haber orden así? Pero justo esa colita es la que no se lenguajea, como diría Maturana. Sí, y no, mira, por ejemplo, cuando vino el levantamiento, Luksic dijo, él propuso un sueldo mínimo de 500.000 pesos, 2019. Hoy día estamos 337.000 pesos. O sea, se acabó, digamos, el levantamiento, la gente ya no está en la calle, no hay problema, seguimos. Ahora acaba de aprobarse una ley de la pensión universal, ¿cómo se llama? General universal. Uno dice, ¿cómo es posible que esto Piñera lo haga al final del mandato y que cuente con el apoyo de todos los parlamentarios de todos los colores, cuando la demanda era No Más FP? Claro, va a significar algunas monedas para algunos, porque son miserables las pensiones. Algo ayuda, eso ¿verdad? No se podría Pero más desconocer. que nada, eso es una cortina de humo para dejar a la AFP intocable. Nadie las toca, siguen funcionando, pasan piolita durante un tiempo, porque además la AFP ponen en esta pasada 0 pesos. Eso se hace cargo el Estado. Una vez más demuestra el Estado que las AFP no son necesarias y las pensiones las empieza a pagar el Estado. Pero sin embargo lo hacen para proteger. Y ahí van todos, ojo, todos los parlamentarios de todos los colores como se reclamen. Entonces estamos frente a maniobras que, aprovechando, digamos, la situación económica, ¿no? Los niveles bajísimos de vida, sobre todo de los pensionados, ¿no? Se usan para defender el monopolio que significan, por ejemplo, las AFP. Es gravísimo y nadie, fíjate, actúa, nadie grita sobre eso. Si es un tema que es grave y ahí está. Se salvan la AFP. ¿Por qué? Porque con esto vas a tener 1 año o 2 años que nadie va a estar en la calle No Más AFP. Y la AFP colocando 0 pesos para esta pensión garantizada universal. 0 pesos. Lo pone el Estado a través de la recaudación de fondos nuevos, ¿no es cierto?, que lo ha hecho terminar con algunas excepciones tributarias que habían, una cantidad de cosas, de ahí obtienen los recursos que podrían ser para otra cosa, y las AFP que han tenido grandes ganancias en este periodo no ponen 0. Y ahí están de acuerdo desde el presidente que sale como el presidente que entra. Por eso te señalaba el tema del lenguaje, porque hay tal deshonestidad del lenguaje que hoy da
salen a celebrar cualquier cosa porque te dicen solo algún aspecto particular que sí es legítimo porque efectivamente esto ayuda. Entonces, ¿quién podría decir que esto no es una ayuda? Y que es algo bueno que hizo Piñera. Claro, que una ayuda, sí. Claro, pero eso es señalar, sí, un aspecto, pero desconocer el Titanic que está alrededor del tema. Y eso es una práctica de deshonestidad que busca confundir, que busca engañar, que finalmente busca entorpecer la comprensión. Justamente el engaño busca eso. El engañado no sabe que está siendo engañado, porque si no sabría que me estás mintiendo. Lo particular del engaño es que el engañado se vive el engaño o se vive la mentira como verdad. Así es. Sí, y de eso hay una fábrica en el mundo. Una fábrica entera, por ejemplo, mira tú, del engaño. En lo internacional, para que no nos olvidemos, por ejemplo, una cuestión que es muy grave que está pasando hoy día. Desde la disolución de lo que fue la Unión Soviética, ¿no?, quedaron determinados acuerdos. El primer acuerdo que toma la Federación Rusa con la OTAN y todo, que no iba a avanzar. Mentira, la OTAN avanzó para acercar a lo que es la Federación Rusa actual, ¿ya? Pero llegaron luego a un acuerdo de estar de cualquier misil, de cualquier tipo de armamento, 15 minutos. No puede estar tú, ¿ya? Pero resulta que si tú pones bases militares de la OTAN hoy día en Ucrania, por ejemplo, y ahí donde está el conflicto con Rusia, van a estar a 6 minutos de Moscú. Entonces, esta contradicción que uno dice, y a mí que me importa porque eso está pasando allá, pero eso está importando cosas tales como, por ejemplo, que empieza Estados Unidos y dice, bueno, América Latina se cuadra conmigo o no se cuadra, y cada uno empieza a ordenar de acuerdo a sus zonas de influencia. Y el fenómeno se nos traslada entonces a nosotros. Incluso, por ejemplo, cuando Putin, y con razón, le dice, mire, no tengo ningún problema en ofrecerle a Nicaragua, ofrecerle a Venezuela, ofrecerle a Cuba bases militares si quieren, con el armamento más moderno. Y para quien decirle, mira, te estoy tocando tu América Latina. Y se traslada todo esto acá, independientemente que uno dice, bueno, pero si aquí hay bases militares norteamericanas en toda América Latina. En Colombia, ya decíamos, tenemos 20 bases militares. O sea, el conflicto está a nivel mundial. Y ahí viene el problema, pues. Porque, por ejemplo, hoy día tenemos nosotros casi el 50% del intercambio comercial con China. Y China está con Rusia. Y China tiene el conflicto con Estados Unidos, que Estados Unidos no quiere reconocer que Taiwán es territorio chino, es parte de China. No es un país aparte. Entonces ahí está quedando una nueva contradicción. ¿Y qué pasa si nos ordenan a nosotros que tenemos que estar bajo la política de Estados Unidos? ¿Sabes lo que significa si China cierra la llave de comprar el cobre, el litio, lo que sea? ¿Ya? Simplemente estaríamos revisando los basureros para poder vivir. Así de sencillo. El pen y el poj que conocimos en Chile en tiempo de la dictadura de Pinochet sería un juego de niños chicos. Y China tiene la capacidad, porque China compra por encima de lo que ella consume. Ella compra ¿cómo se llama? Y va guardando grandes cantidades de petróleo, de cobre, de oro, etcétera, etcétera. Si ellos no están comprando la cantidad que están usando día a día, como podría decir alguien, ellos a lo mejor podrían estar 5 años sin comprarnos cobre. A ver qué hacemos nosotros. Se lo está acabando el tiempo. Pero es súper interesante eso, porque finalmente, cuando uno comprende de mejor manera las tendencias del mundo, tal cual que tú señalas, por ejemplo, que China compra más de lo que consume, como también se ha mencionado por ahí que Estados Unidos sus propias reservas de petróleo, sus propias riquezas, correcto, las está guardando. ¿Por qué? Porque es evidente que en algún momento va a haber una escasez de recursos y los que tengan el control de esos recursos van a ser hegemónicos. Y eso está pasando desde que la humanidad más o menos empezó, anda algo por ahí, y ahora se está exacerbando con el poder destructivo, con el poder de la tecnología y una serie de cosas. Pero es que es en atención a eso mismo que no podemos seguir pensando el país de una forma tan
no sé cómo decirlo, pero tan ingenua, por decirlo de alguna forma. Tan entreguista, tenemos que despabilar y decir, oye, si aquí el que no agarra va a perder. Así si eso es. va a pasar, y aquí no va a bajar el Papa a nada, ni va a bajar ni el Dalai Lama, ni nadie. Cuando haya escasez de agua, el que tiene agua va a tomar agua, y el que tiene armamento y no tiene agua va a usar el armamento para buscar el agua. Y fin de las transmisiones. Y si nosotros no entendemos que en este mundo estamos, no vamos a dar pie con bolas, y es evidente. Eso es lo que yo no entiendo. Yo sé que esto es un simplismo súper... No, absolutamente. Pero alerta Sí, de algo que hay que entender sí. lo que está pasando y lo que va a pasar. Si el día de mañana, no sé, empezamos con guerra por el agua, nos van a ir a expropiar, nos van a ir a tomar la Antártica. No nos van a ir a preguntar, van a ir a decir, bueno, y si usted venga a reclamarlo, nos van a poner los portaaviones en el Cabo de Hornos. Venga a buscarlo, pase por aquí. Claro, así es. Si es en atención a eso que tenemos que madurar y comprender, esto no significa que nos destruyamos y que nos hagamos todo de nuevo, pero comprendamos un poquitito mejor lo que está pasando y nuestras oportunidades y posibilidades, y no las desaprovechemos tontonamente. Mira, solamente 10 segunditos, porque ya me están solamente diciendo... los países que caminan con sus propios pies, que tienen confianza en sus capacidades, pueden respirar y caminar solo. El resto se someten todos. Oye, el que no agarra salvavidas se va a ahogar. Así es. Y como país lo estoy diciendo. Sí, así es. Y como país tenemos que tener un sistema social mejor, indiscutiblemente superior al actual, y también desde un punto de vista de la soberanía, la independencia. Eso es esencial. Y eso no se ve ni con el régimen anterior ni lo de ahora. Es una tarea planteada para todos los habitantes del país. Muchísimas gracias. Eduardo, por esta conversación. Se nos acabó el tiempo, así que sigamos comprendiendo lo que está pasando para tomar mejores decisiones, porque el tiempo es ahora y el tiempo es finito, los recursos son finitos, y si no lo hacemos oportunamente, no lo vamos a hacer. Buenas noches a todos.